vamos a dar nuestra particular vuelta al mundo. Una vuelta al mundo que suele tener el epicentro, el centro de gravedad siempre en nuestra queridísima América Latina. Pero creo que toca mirar a lo que pasa en otros lugares del mundo, en otras latitudes. Yo quiero ser muy sincero y no sé si lo comparten el resto del equipo, no lo he hablado con ellas y con ellos, pero quiero ser muy sincero porque a veces siento que hablar ahora del conflicto Palestina-Israel es como que haber caído en la trampa de Occidente cuando le pone el foco de atención a un momento de un horroroso asesinato de gente en el Israel, y a partir de ahí todos ponemos la atención en eso. Y digo caer en la trampa no porque no me duela la cantidad de muertos que han habido en el Israel, de israelíes inocentes. No, me duele mucho y me jode mucho y me fastidia mucho y lo condeno mucho. Seguramente no hace falta ni preguntarle al equipo que lo condenamos mucho. Pero también me siento extraño en tener que hoy afrontar Palestina e Israel. Porque hace 10 días también había muertes, eran palestinos y palestinas. Hace 50 días también hubo muertes y eran palestinas y palestinos. Hace 150 días también había muertes y eran palestinas y palestinos. Y me jode hoy tener que hablar de esto porque el mundo está pendiente de estas muertes. No, hoy me jode tanto esas muertes de jóvenes israelitas que estaban escuchando música y no tenían culpa de nada. Me jode, lo condeno. No quiero que esto ocurra. No hay ninguna justificación para que esto ocurra. Pero hace 150 días, 200 días, 300 días, 1800 días, hubo muertes de palestinas y palestinos, y al menos nosotros y nosotras no hicimos ningún especial del conflicto palestino-israelí. Y lo quiero poner encima de la mesa porque me jode. Me jode cuando uno cae en la propia trampa que a veces Occidente marca para cuando hay que debatir cosas, muertes, y cuando no. No me siento. No me siento muy cómodo. Quiero hablar de esto, sí, pero no me siento cómodo. Cuando te llevan a una trampa y acabas diciendo esto. Para hablar del conflicto, yo diría que antes de nada quería escuchar a una palabra que sabe, una persona que sabe, y que sabe mucho, y es el embajador de Palestina en España. Añado antes de darle play, que es una persona que no pertenece a Hamas. Porque además, si ustedes no lo saben, hay dos grandes partidos políticos dentro de Palestina, ¿no? La Autoridad Nacional Palestina, que mayoritariamente gobierna en Cisjordania, y en el otro lado está Hamas, que no solo, como lo ve la sociedad occidental, tiene un brazo más, que utiliza las armas. Hamas también es un partido político, votado y aprobado mayoritariamente dentro de la Franja de Gaza. Lo digo porque a veces no podemos mezclar todo, porque si mezclamos todos mal. Por eso, cuando digo que vamos a darle voz a esta persona palestina, precisamente es del rival político de Hamas, o sea, de la Autoridad Nacional Palestina. Lo escuchamos, dale play. A lo largo de tantos años, el pueblo palestino ha sido sometido a una política sistemática de asesinato, de represión, de confiscación de tierras, de encarcelamiento, de judaización del territorio palestino, etc. Y esto, para nuestros amigos occidentales, nada. Pero para los que viven esta realidad, esto los lleva a una reacción y los lleva a la explosión. Y esto es lo que estamos viviendo. La Franja de Gaza lleva 17 años de bloqueo acérrimo. La totalidad de la población del mundo árabe no asciende al 5% de la población mundial. Sin embargo, los países árabes compran cerca del 30% de las armas producidas en el mundo. El 5% adquiere 30% de armas. ¿Y quién fabrica armas? Y los círculos de poder manejados por el complejo de industria armamentística, ¿acaso permitirá la paz en nuestra región y privarles, entre comillas, de esta fuente inagotable de adquisición de armas? Este es el tema. Hemos escuchado al embajador de Palestina en España, explica en parte una visión del conflicto. Han surgido muchos aspectos. Yo creo que cuando hablamos de este tema,
no podemos hacer una competición de muertes exclusivamente. Porque si empezamos a hablar con la competición de muertes, habría que decir que por cada un muerto israelita han muerto 20 palestinos en los últimos 5 años. Datos oficiales de Naciones Unidas. No lo estoy inventando. Alfredo, a mí me parece importante también decir que la ONU ha reconocido que se están cometiendo crímenes de guerra por parte de Hamas, pero también del Estado de Israel, y esto es aún más grave porque se supone que está hablando el Estado de Israel en contra de los terroristas, pero están cometiendo los mismos actos que están repudiando. Y luego el embajador asimismo de Palestina en Reino Unido, en una entrevista con la BBC, pues lo arruinó, le dijo, ¿cuántas veces tienes aquí hablando a personajes y funcionarios israelíes todos los días? ¿Cuántas veces me llamas a mí? Solo cuando mueren israelíes. Pero esto viene ocurriendo en la zona de la Franja de Gaza todo el tiempo, van más de 200 en los últimos 2 meses y no me llamaste nunca. Entonces decía, esta premisa hay que partir de otra premisa y es el origen del conflicto, y si es que hay alguna solución es ley internacional, decía él, ¿no? Decía la necesidad de que realmente no sea Israel la excepción al cumplimiento de los tratados internacionales. Vamos a seguir un ratito más hablando de este conflicto porque creo que tiene otras aristas que no podemos dejar de tocarla. No podemos ser miopes y solo condenar las muertes, que las condenamos. Repetimos que las condenamos. Vamos a seguir hablando un poquito más del conflicto Israel-Palestina. Creo que todavía quedan algunas aristas. Lean, tenemos además por ahí a un especialista amigo de la casa que creo que hay que presentarlo, ¿no? Le has querido consultar y creo que es una voz muy autorizada y él es judío, familia de judío, argentino, y creo que hay que escucharle también, ¿no, Lean? Así es, Alfredo, escuchamos la voz de Pedro Brieger, que además de ser un amigo en común nuestro, es una de las personas que más sabe del conflicto de Medio Oriente. Muy recomendable su libro, sobre todo en estos tiempos, para conocer un poco en profundidad, y además es una persona que de primera mano conoce porque vivió allí. Lo escuchamos. En América Latina hay un vínculo muy especial con esa región, con el Medio Oriente, porque hay comunidades judías muy importantes en Argentina, en Brasil, en Chile, en México, y a su vez hay comunidades palestinas y árabes muy importantes en la región, en Chile, en Centroamérica especialmente, El Salvador, Honduras. Por eso también tantos presidentes se han visto obligados a reaccionar frente a lo que está pasando. Y mientras Israel ocupe Cisjordania y la Franja de Gaza, donde los palestinos quieren tener un Estado independiente, no puede haber ningún tipo de paz. Israel podrá firmar acuerdos con países árabes, podrá tener el apoyo de los Estados Unidos, podrá relegar la cuestión palestina o tratar de dejarla de costado, pero mientras ocupe esos territorios no hay ninguna posibilidad de que haya paz entre israelíes y palestinos, y yo diría más, entre Israel y el mundo árabe. Pedro Brieger toca yo diría que el centro de toda la disputa, y es que no se puede obviar, y no queremos redundar porque yo creo que es sobreconocido que hay un Estado ocupado, hay un no respeto por parte de Israel de todos las regulaciones internacionales desde finales de la década de los 40, que después además se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, la ocupación de 2 territorios que no le pertenecen, de todo el territorio que no le pertenece, y le han dejado condenado a 2 zonas que además, tanto Cisjordania como la Franja de Gaza, con un control tan extremo como que no son libres. De hecho, se utiliza la palabra de cárcel a cielo abierto en el caso de Gaza, y no menos problemático es el caso de Cisjordania. Yo creo que hay un tema, lo hemos dicho de pasada y yo no quiero dejar de decirlo, no todo Palestina es lo mismo. Hay una disputa incluso de instrumentos políticos, como es la Autoridad Nacional Palestina, que además siempre ha tenido una relación muy constructiva y además proactiva con Occidente. De hecho, permanentemente han intentado tener acuerdos con Estados Unidos y con Europa. Cuando decíamos que Hamas en la zona de la Franja de Gaza tiene un fuerte apoyo social y un apoyo popular, no a la resolución por la vía armada, pero sí hay una cuestión de acción y reacción, porque es inevitable que la sociedad
los 2,5 millones casi que viven ahí en la Franja de Gaza no tienen derecho a nada, no han tenido derecho a nada, no tienen permiso ni siquiera para salir. Es más, han dejado que ocupen un espacio que no puedan estar conectados entre sí. Imagínense si uno mira en un mapa, miran en el mapa, que es muy interesante mirar en el mapa siempre, no es que estén pegados Cisjordania y Franja de Gaza, es que para comunicarse los familiares palestinos de un lugar a otro tienen que pedir permiso a las autoridades israelitas porque tienen que cruzar y no le permiten cruzar. Pero además, Alfredo, hay un tema que como médica me destruye el alma cuando lo pienso, y es que uno de los crímenes de guerra que se estaría cometiendo de parte del Estado de Israel contra la Franja de Gaza, que ha sido además certificada por ejemplo, algún organismo de derechos humanos, es la utilización de bombas de fósforo blanco. Esa sustancia es una sustancia química que quema a la gente. Es decir, está dentro de la lista, además, como arma química ilegal, según la Convención de Armas Químicas de 1997. Es decir, estamos hablando de unas dimensiones que son brutales. Si tú utilizas contra una población de más de 2 millones de personas en un territorio encerrado este tipo de armas químicas, ¿qué esperas que suceda con la gente? De hecho, una de las resoluciones de Naciones Unidas hace 3-4 años ya planteaba que en el año 2020-2021 en la Franja de Gaza no se podía vivir. O sea, no ahora, que están siendo atacadas permanentemente y que han exigido, ¿no?, que se vayan para otro lado porque van a bombardear. O sea, porque además a mí me llama la atención las personas que están justificando el ataque del Estado de Israel, porque si justificas la reacción, entonces te toca justificar la reacción de los palestinos contra ti. Insisto, si tú justificas la reacción, la coherencia es que te toca justificar también la reacción. Entonces es una guerra hasta el final de los tiempos, hasta que, como decía Pedro Brieger, no se resuelva nada más y nada menos que una ocupación que no hay organismo internacional que no la reconozca. Hay otros aspectos que yo quiero plantear, y es esta dificultad interna que tiene Netanyahu, y que yo creo que está exagerando el ataque y el bombardeo en este momento. Primero porque es un gobierno debilitado. Es un gobierno debilitado porque no lograron tener mayoría. Han tenido que forzar con 2 fuerzas ultraderechistas. Pero además es que encima está condenado por corrupción y ahora se tiene que aferrar al sillón porque es la única manera de tener inmunidad. Pero es que además, y es curioso la hipocresía de Occidente, porque están defendiendo los ataques de Netanyahu contra Palestina, pero se olvidan que hace 5 o 6 meses le ha quitado todas las competencias al Tribunal Supremo de Justicia israelí. O sea, no logro entender tanta hipocresía junta en el caso de Israel. Y otra cosa que añado, que he leído cosas interesantes, pero ¿no era Israel el Estado que más presumía de los servicios de inteligencia? Pero ¿no era Israel el espacio que no había manera porque daba lecciones al mundo de cómo manejar los servicios de inteligencia? Bueno, parece ser que entre el Mossad y el Ministerio de Interior de israelita no han logrado detener a tiempo este tipo de ataques. Insistimos, seguimos condenando cualquier muerte. Cualquier muerte. Nos duele, nos jode, nos fastidia. No es la salida, de ninguna de las maneras. Pero eso no puede de ninguna forma obviar el conflicto de décadas y un pueblo oprimido que desde hace un día, otro día y así décadas está sufriendo y está padeciendo. Lean, para cerrar el análisis de esta cuestión, seguramente tienes también algo que aportar. Sí, dos cuestiones. En primer lugar, Alfredo, hacías muy bien en remarcar que no es un bloque monolítico, ¿no? El de Palestina, digo, cuando hablamos de Hamas no hablamos de la totalidad de todos los apoyos políticos dentro de Palestina, y en ese sentido no podemos dejar de mencionar el rol que tuvo Israel a la hora de validarlo como un interlocutor genuino durante los años 80, 90, cuando querían deslegitimar a la OLP de Yasser Arafat, cuando querían sacarle un poco de poder. Bueno, hicieron lo que hicieron en su momento, por ejemplo, los estadounidenses, cuando validaron a los mujahidines en su lucha contra los soviéticos en los años 80. Digo, también hay que atender a eso y por último también tener en cuenta que Israel ahora está llamando a la evacuación de más de 1 millón de palestinos en Gaza. Eso se llama limpieza étnica.
no se llama de otra forma. Es decir, que estamos frente a un nuevo estadio dentro de no solamente un bloqueo, sino ahora quieren llevar a cabo una limpieza étnica, y la verdad que esto merece la condena de todos los países y los organismos. Yo, para cerrar, quiero suscribir, al menos lo hago personalmente, las palabras de Gustavo Petro como presidente, que en un tuit dijo claramente que en la Alemania nazi él hubiera estado siempre defendiendo a los judíos, pero en el actual conflicto siempre estaría defendiendo a los palestinos. Y me parece que esto, que lo haga un presidente sin titubeo y sin buscar ningún manual de relaciones exteriores hipócrita, dijo lo que piense, le cueste a quien le cueste. Seguimos en la pizarra.